Buenos días con todos. El tema que vamos a desarrollar es el mercado de divisas y las fluctuaciones del dólar en el Perú. En el de un aspecto central para entender cómo funciona nuestra economía vendría a ser el dólar. Ya para entonces les voy a brindar una pequeña información de que el dólar no solo es una moneda extranjera, sino también una de referencia a los precios. Es que es una moneda de ahorro y un medio de pago de muchas transacciones. Por eso, cuando el dólar sube o baja, sus efectos se sienten en los precios, en las empresas, en los comercios y en los hogares. Ya. En esa exposición, el de mi persona y de mi compañera Maritza, en el de les vamos a explicar por qué el dólar cambia de precio, enfocándonos en dos ideas claves, que primero vendría a ser el régimen del tipo de cambio flexible y lo segundo es el enfoque de flujo de mercado de divisas. Ya. Iniciamos con el tipo de cambio flexible. El tipo de cambio flexible, en un sistema de tipo de cambio flexible, el precio del dólar responde constantemente a los cambios económicos. Por ejemplo, si aumentan las exportaciones, ingresan más dólares al país. Si aumentan las importaciones, o si salen más dólares. Lo mismo ocurre con las tasas de intereses, que las expectativas de los inversionistas o la percepción del riesgo del país. En ese sistema, en el de un precio correcto impuesto por el gobierno, se establece que el precio se equilibre para que la oferta y la demanda de los dólares sean iguales. Esto hace que el mercado de divisas sea dinámico y que el tipo de cambio refleje la realidad económica tanto interna como externa. Y bueno, en el caso del Perú, sabemos que desde inicios de la década de 1990, el de Perú aplica un régimen, el de flotación cambiaria. Esto significa que el Banco Central de Reserva del Perú, no fija el valor del dólar como ocurriría en un sistema de tipo de cambio fijo. En lugar de eso, el precio del dólar se determina en el mercado a través de las interacciones entre compradores y vendedores de divisas. Ya bueno, este régimen es especialmente importante para una economía abierta como la peruana, porque le permite que el tipo de cambio actúe como un amortiguador frente a las crisis externas. Ya, ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser el enfoque de flujo de mercado de divisas. Para explicar cómo se determina el tipo de cambio el de cambio dentro de este régimen, utilizamos el enfoque flujo de mercado de divisas. Ese enfoque sostiene que el precio del dólar depende de los flujos reales de entradas y salidas de divisas. Bueno, no se trata solo de decisiones financieras, sino de transacciones reales como el comercio exterior, de las remesas y los movimientos de capital. Cada vez que una empresa exporta o entran dólares, o cada vez que se importa o salen dólares, la suma de estas transacciones es la que determina si hay abundancia o escasez de dólares en el mercado. Ahora, nos preguntamos qué relación tiene con la balanza de pagos. El enfoque de flujo está directamente relacionado con la balanza de pagos, que registra todas las transacciones entre el Perú y el resto del mundo. El de dos componentes claves vendría a ser de la cuenta corriente y la balanza financiera, tanto que cuando la suma de estos dos componentes genera más entradas que salidas de dólares, se produce un exceso de ofertas de divisas, lo que hace que el dólar baje. En cambio, si predominan las salidas de dólares, se genera un exceso de demanda, y esto eleva el tipo de cambio. Vamos a pasar a las ofertas de divisas que corresponden a todas las entradas de dólares del país. Esas entradas provienen principalmente de tres fuentes, que vendrían a ser las exportaciones, las transferencias y entrada de capitales financieros. De manera simplificada, podemos ver su fórmula, que las variables vendrían a ser las exportaciones, las transacciones y los capitales financieros.
Ya bueno, en el de donde bueno, en el de si cualquiera de estos, en el de componentes o en el de aumenta, o bueno, si cualquiera de estas variables aumenta, el de la oferta de dólares se incrementa y el tipo de cambio tiende a bajar. Esto nos muestra la relación directa entre el flujo en el de los flujos reales y el precio de dólares. Ya bueno, ahora en el de qué dependen las exportaciones. Las exportaciones son una de las principales fuentes de dólares y dependen de varios factores. En términos económicos se pueden expresar de la siguiente fórmula, pero esto respetando sus signos, donde R es el tipo de cambio real, el Y es el ingreso del resto del mundo y la A vendría a ser de los aranceles externos. En el de un mayor tipo de cambio real hace que los productos peruanos sean más baratos para el exterior. Además, en el de cuando la economía mundial crece o se reducen los aranceles, aumentan las exportaciones generando una mayor entrada de dólares y el de presionando el de tipo de cambio de la baja. Bueno, ya en el de pasamos a lo que vendría a ser el de los capitales financieros de entrada de capitales. Ya para esta parte, en el de les vamos a hablar acerca en el de qué dependen, en el de estos capitales financieros. Ya. En el de estos capitales, en el de dependen principalmente del diferencial de tasas de interés, tanto en el de Perú como en el exterior. Y también acá estamos considerando de lo que vendría a ser el riesgo del país. En el de cuando en el de Perú se invierte o es más rentable o seguro, los inversionistas traen dólares para invertir tanto como vendría a ser en los bonos, acciones o los proyectos de producción. En el de esta manera resumida, en el de podemos ver de la siguiente fórmula, donde tenemos es el interés, es la tasa nacional y también tenemos la tasa externa, al igual que riesgo del país. Ya en el de pasamos a lo que vendría a ser de las demandas de divisas, que son las salidas de los dólares. La demanda de divisas en el de representan todas las salidas de los dólares, como ya les dije. En el de estas se originan principalmente por las importaciones y la salida de capitales financieros. Cuando las empresas importan bienes o cuando las inversiones envían capitales al exterior, aumenta la demanda de dólares. Si la demanda supera la oferta, el precio del dólar sube. En el de forma simplificada, en el de tenemos creo que la fórmula acá, que nos implica de lo siguiente, que en el de supongamos que la importancia física de Q, en el depende inversamente del tipo de cambio real, directamente del ingreso nacional real e inversamente de la tasa arancelaria que el país aplica a las importaciones, en donde P por Q en el de representa el de valor en dólares de las importaciones y F es el valor de los dólares de las salidas de divisas. Ya. Y por último, en la fórmula anterior, en el de está representado pero sin sus signos, en el de para lo cual en el de estamos planteando de que una reducción del diferencial de rendimiento reduce la conveniencia de prestar en el país, por lo que se querrá prestar más en el exterior, lo que aumenta la demanda de dólares. Como ya les había indicado anterior, acá ya estamos planteando los signos que vendría a ser el interés exterior o del país y también el riesgo. Por lo tanto, de la salida de divisas por la balanza financiera, se puede formular de la siguiente fórmula: el interés del país, el exterior, y también en el de consideramos acá el riesgo, que vendría a ser pero con sus respectivos signos tanto para las variables. Les doy paso a mi compañera que les va a explicar la relación entre el tipo de cambio flexible y el enfoque de flujo. Bien, vamos a proseguir con nuestra interesante exposición. Vamos a tocar ahora lo que es la relación entre el tipo de cambio flexible y el enfoque de flujo. Estos dos tienen una relación complementaria porque nos permite entender cómo los flujos reales de divisas determinan el precio del dólar en el mercado. Para entender esta conceptualización es necesario saber qué es el tipo de cambio flexible y el enfoque de flujo. El enfoque de flujo nos explica de dónde vienen y hacia dónde van los dólares. En este caso entran por exportaciones, remesas e inversiones.
y salen por importaciones y salida de capitales. Y el tipo de cambio flexible ya también nos dice cómo el mercado responde a estos flujos. Cuando entran bastantes dólares, el precio baja, lógicamente. Y cuando salen muchos dólares, ya también el precio sube. En términos escuetos, el enfoque de flujo nos dice por qué cambian los dólares en cantidad. Y el tipo de cambio flexible ya también nos dice qué pasa con el precio cuando esa cantidad cambia. Un ejemplo sería que cuando aumentan las exportaciones, lógicamente entran mayor cantidad de dólares. A ese pequeño dinamismo lo llamamos enfoque de flujo. Y esto nos encamina a un exceso de oferta. Y cuando existe exceso de dólares, en este caso exceso de oferta de dólares, el precio tiende a bajar. Y a ese pequeño dinamismo lo llamamos tipo de cambio flexible. En la siguiente diapositiva vamos a tocar el tema de lo que es el tipo de cambio de equilibrio con el tipo de cambio flexible. El equilibrio de mercado, oferta y demanda, entre la oferta y la demanda, bajo un régimen flexible, el precio del dólar lo deciden generalmente los compradores y los vendedores, y no necesariamente requiere de la intervención gubernamental. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el equilibrio básicamente es el punto donde la cantidad de dólares que la gente quiere vender es igual a la cantidad de dólares que la gente quiere comprar. Es decir, si el precio del dólar, en este caso como acá nos indica, está por encima del equilibrio, hay muchos vendedores y pocos compradores. Entonces el precio del dólar baja. En cambio, si el precio está por debajo del equilibrio, el punto medio, hay muchos compradores y pocos vendedores. Entonces el precio del dólar sube. En términos simples, lo que esta diapositiva nos quiere indicar es que si el dólar está barato, todos quieren comprar dólares, lógicamente, ¿no? Sube su precio hasta equilibrarse. Pero en cambio, si está muy caro, ya también todos quieren vender, que es lo que normalmente sucede en el mercado. Y pues el precio del dólar baja. Y para entender esto de manera un poco más ilustrativa, vamos a ir a la siguiente diapositiva, del cual ya nos explica en la figura 1 el comportamiento que tiene, ¿no? El dólar dentro del mercado en relación a los ofertantes y a los demandantes, ¿no? Acá nos dice, en un tipo de cambio flexible, el mercado ajusta automáticamente el precio del dólar hasta que la oferta y la demanda se igualan. No hace falta, como lo había indicado inicialmente, la intervención gubernamental, porque el propio comportamiento de los ofertantes y demandantes hace que el precio vuelva al equilibrio. En la siguiente diapositiva vamos a explicar 6 factores importantes que mueven el precio del dólar en el país en relación al extranjero. Y esto es los temas importantes que destaca dentro del texto que nos tocó analizar. La primera es lo que es acuerdos comerciales y menos aranceles extranjeros. Esto se relaciona con acuerdos, con convenios que, ejemplificando nuestro país, tiene con lo que es el ATPDA, que básicamente este es un organismo que, bueno, está en inglés, que es una ley de promoción comercial andina y erradicación de drogas. Es una ley estadounidense que básicamente dio beneficios comerciales a países netamente andinos. En ello también obviamente está incluido nuestro país. Otros países están incluidos como es lo que es Colombia, Ecuador y Bolivia. Esta ley básicamente se enfoca en lo que es la reducción de impuestos que otros países cobran a nuestros productos cuando nosotros exportamos, ¿no? Y el efecto que esto conlleva es que entran más dólares en nuestro país, aumenta lo que es la oferta de dólares y el resultado que conlleva es el precio del dólar, es
que el precio del dólar ya también cae. Bien, para ejemplificar este primer ítem, este primer factor que nos presenta, por ejemplo, Estados Unidos reduce impuestos a la quinoa peruana, se vende quinoa en mayor cantidad, entran más dólares y a raíz de que existe mayor cantidad de dólares en el país, su precio tiende a bajar, ¿no? Eso sería un ejemplo claro para entender este primer factor. El segundo factor nos habla de remesas de peruanos en el exterior. Remesas básicamente se refiere al dinero que envían los peruanos que trabajan en el extranjero. Este dinero lo envían a sus familias y estas familias pues lo cambian por soles, ¿no? ¿Y qué nos quiere decir esto? Esta conceptualización nos quiere decir que cuando aumentan las remesas, en este caso el ingreso de dólares al país, pues existe un exceso de dólares dentro de nuestro país. La cantidad es de manera excesiva y obviamente su precio tiende a bajar, su valor tiende a bajar, ¿no? Y creo que el ejemplo está bastante claro, la definición está bastante claro para el factor número 2. El otro factor es el aumento de tasa de interés nacional. ¿Qué es lo que pasa el aumento cuando existe, cuando sube la tasa de interés en el Perú? Cuando esto sucede, generalmente para los inversionistas extranjeros, se vuelve más atractivo invertir en nuestro país que en otros países. Entonces, como ya le estaba indicando, el inversionista extranjero pues trae más dólares para poder invertir en el país, en nuestro país, en este caso en el Perú. Un ejemplo sería, por ejemplo, si en Perú ganan más intereses por bonos que en otros países, obviamente existe mayor entrada de capitales, mayor ingreso de dólares y obviamente está existiendo un abaratamiento de dólar en el país. ¿Eso qué quiere decir? Que su precio tiende a bajar. Ese es un otro factor que dinamiza el precio del dólar en un país. El siguiente factor, en este caso sería el cuarto factor, el aumento de la tasa de interés internacional, ¿no? Cuando la tasa de interés sube en el extranjero. Y vamos a ejemplificar a Estados Unidos, ¿no? En este caso, sube las tasas de interés en Estados Unidos. Invertir allá ya también se vuelve más atractivo que en el país, porque en Estados Unidos la tasa de interés aumentó y conviene invertir y obviamente los beneficios van a ser mayores. Y a raíz de esto, cuando existe una inversión extranjera por parte de nuestro país, allá afuera en el extranjero, ¿no? El dinero, o sea, los dólares salen de nuestro país y se van al extranjero. Un ejemplo para poder entender esto sería, por ejemplo, un inversionista peruano. Tenemos a un inversionista peruano, vende sus soles, compra en dólares y los lleva a Estados Unidos y allá tiene un mayor costo, ¿no? Y obviamente, como nos indica acá en la conceptualización, existe una subida de dólares. El quinto factor, que serían las expectativas sobre el dólar futuro. Las expectativas son lo que la gente cree que va a pasar con el precio del dólar en el futuro. Si las personas creen que el dólar va a bajar, venden dólares en el presente y esperan comprar más adelante, en el futuro, a menor precio, o sea, más barato. Y el resultado que conlleva esto es que se venden muchos dólares en el presente y su precio efectivamente baja en el presente, ¿no? Y obviamente las personas esperan, ¿no? Vale la redundancia, esperan a que eso más adelante esté más barato para que lo puedan comprar. Y el último factor, y no menos importante, sería la caída del riesgo país. Si el Perú se percibe como un país más seguro y estable, esto se relaciona mayormente con lo que es la inversión que pueda generar nuestro país
una confianza hacia los inversionistas extranjeros, ¿no? Se ve si el país es estable y seguro para los inversionistas extranjeros, ¿no? Y para ello también sea conveniente la entrada de dólares al país. Y esto también, para ejemplificar esto, es muy importante resaltar el tema político, las decisiones políticas dentro de la economía, porque si estas están estables, genera confianza, entran más dólares al país y obviamente su precio baja. Y bueno, y para concluir este tema importante, es necesario resaltar aspectos que ya mi compañero también lo ha expuesto. De manera escueta, es que cuando el precio del dólar en el Perú, pues básicamente ya como lo habíamos indicado y claramente, se determina por lo que es la oferta y la demanda de dólares en el mercado de divisas. Y esto se da bajo un régimen, digamos, de tipo de cambio flexible, ¿no? Todo lo que se haga que entren más dólares en el país, como mayores exportaciones, mayor ingreso de remesas, más inversiones o mayor confianza de los inversionistas extranjeros, hace que el dólar baje porque hay abundancia de dólar. Por otro lado, todo lo que salga dólares del país, con mayores importaciones, aumento de tasas de interés en el extranjero, aumento de riesgo país, hace que el dólar suba porque los dólares se vuelven escasos, hay pocos dólares. Y es por eso que el tipo de cambio no es algo que se pueda dar de manera aleatoria, sino que refleja lo que está pasando en la economía peruana y mundial, ¿no? En lo que es el exterior. Esto es uno de los asuntos que muestra bastante de qué manera es que se está comportando la economía en un país, en este caso en el Perú, y de qué manera se comporta la economía en el extranjero. Y para finalizar, para cerrar esta importante exposición, podemos decir que el dólar sube cuando escasea. Claramente, si en términos toda nuestra exposición ha tratado de este tema, de que cuando el dólar sube es porque está escaso y baja cuando hay exceso de dólar, cuando prácticamente sobra la cantidad de dólar. Y lo que hace que sobre o falte son los movimientos del comercio, del capital y de las expectativas. Esta ha sido nuestra exposición interesante sobre el análisis de lo que son las divisas, el comportamiento dentro del mercado. Y bueno, gracias por su atención y espero que les haya agradado.